Continuamos esta obra de santificación en ustedes, en todos. Me da mucha alegría presentar al Padre Gabriel Barrera. Él nos visita de la diócesis de Paterson, pegadito a Manhattan, en Nueva York. Pegadito a Nueva York, ¿verdad? ¿Está nada más el río o es Manhattan? ¿El río Hudson? El río Hudson. Ok, Hudson. El Padre Gabriel Barrera fue ordenado el 24 de mayo de 2014 en la diócesis de Paterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Conoció los escritos de Luisa Picarreta por medio de un compañero seminarista en el año 2005. Desde entonces los ha leído y los ha promovido abiertamente en su ministerio como sacerdote. Ha dado conferencias sobre los escritos de Luisa y el don de vivir en la divina voluntad. En su tiempo libre se dedica a promover los escritos de Luisa. Por cierto, casualmente me enteré que va a estar predicando en Riverside, en California, en próxima fecha. Y el Padre Gabriel Barrera fue muy significativo el modo como lo llevó al primer retiro para sacerdotes en México. El primer retiro tuvo lugar en Xochitlán, Colima, y a ese retiro asistieron 23 sacerdotes y tuvimos entre los predicadores al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el obispo de Colima de anfitrión, y el Padre Gabriel, que vino en el nombre de Jesús a predicar. También ha leído los escritos de María Valtorta, el poema del hombre de Dios o el Evangelio como me fue revelado, y él es incansable en leer y también en hacer vida los conocimientos. Muchas gracias, Padre. Nos va a compartir el tema: la uniformidad en Jesús, la obediencia y también la pureza de intención y de obra. Gracias por estar aquí, Padre. ¿Qué tal si empezamos con una oración al Espíritu Santo? Creo que esta todos nos la sabemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y será recreada todas las cosas, renovada la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este tema que se llama el don de la uniformidad en Jesús, obediencia, pureza de intención y de obra. Entonces, el objetivo de este tema es poder demostrar cómo en estos primeros volúmenes de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nuestro Señor uniforma a Luisa a través de las virtudes, que es un primer paso para poder vivir en la divina voluntad. Antes de entrar en lo que es la obediencia y cómo vamos a vivir la pureza, lograr la intención, quisiera mostrarles algunas consideraciones del catecismo que me gustaría tuviéramos en cuenta mientras avance el tema. Y teniendo en cuenta que toda esta formación de Luisa Picarreta que el Señor le da a través de los primeros 10 volúmenes es para después poderle dar el bien mayor, que es vivir en este don, y como decía el Padre Alfredo, en la consumación, para que pueda alcanzar la consumación. Allí les di unos folletitos. En ese folletito
vino algunas consideraciones referentes a Luisa. Esas 4 citas, a los que son nuevos, pues les servirán de referencia para saber más que nada la misión específica de Luisa. En estas primeras consideraciones del catecismo, el numeral 1269 nos dice: hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, dice, sino al que murió y resucitó por nosotros. Solamente quiero que lo mantengan en su mente mientras avanzamos. Después me regresaré a explicarlo. 17:33 dice: en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la obediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Después, en el 17:34 nos dice la Iglesia: la libertad hace al hombre responsable de sus actos, en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y las heces acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Aquí encontramos en la Iglesia, el numeral 2053, el llamado básicamente a ser perfectos, a la perfección. En el caso de Luisa Picarreta, nuestro Señor empieza por las virtudes. Vamos a ver esto más a fondo más adelante. Y esas son las consideraciones de las cuales les mencionaba al principio y que tienen ahí en su folleto. Que para los nuevos, vuelvo a repetir, esas citas les ayudarán a ver la misión específica de Luisa Picarreta y así evitaremos confusiones. Bueno, voy a cambiar un poquito el orden para poder entender. Y me decía, ¿cómo vamos a llegar a la uniformidad? Pues tenemos que también entrar a la obediencia, tener nosotros las virtudes nos uniforman. Pero quiero hablar primeramente de la obediencia. Hay un escrito muy bonito que se llama El elogio a la obediencia. Tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, pero para poder entender esta virtud y para poder avanzar en nuestro tema, ¿cómo nos vamos a uniformar en Cristo? Quiero hablar de la obediencia primero. Entenderla como virtud, de dónde viene, por qué el Señor nos pide que seamos obedientes. ¿Y dónde encontramos esta obediencia? Después de las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, la obediencia, nos dice el Señor en otro escrito de otra mística, que al final les diré quién es, dice, deben de ser las virtudes, la virtud más practicada. Pero por el contrario, dice, es la más olvidada y desobedecida. Dice, esta virtud de la obediencia es tan fundamental porque sin la obediencia no hay santidad.
Y la santidad se construye sobre la base de la obediencia. Luego nos dice allí, nos muestra y nos lleva, empezando por Cristo, cómo la obediencia desde el principio de la creación está presente. ¿Qué dice el Padre? Hágase la luz. ¿Quién obedece? El Verbo obedece el mandato del Padre. El Padre manda que se realice esa acción a través del Hijo. El Hijo obedece, digamos, el pensamiento del Padre. El Hijo lleva en acción lo que el Padre quiere. Entonces, por la palabra se cumple lo que el Padre desea. Entonces vemos que desde el principio la obediencia está presente. En otras charlas hemos hablado sobre el pecado original. Y hemos dicho que el pecado original viene siendo la ausencia de la vida divina en la criatura. Y también se habla de una mancha. Pues yo les diría que esa mancha que deja el pecado original es la desobediencia. Algunos dicen el primer acto de injusticia fue lo que escuchábamos el día de ayer en la primera lectura, la muerte de Abel. Pero ese no es el primer acto de desobediencia. El primer acto de desobediencia viene de nuestros primeros padres. La muerte, el asesinato del hermano es consecuencia de esa desobediencia. Nos dice el Señor, la obediencia es como el corazón de todas las virtudes. ¿Por qué? Porque en el bautismo se nos da la fe, la esperanza y la caridad y se nos manda a creer. El primer pasaje que les mostré dice que el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino a aquel que murió y resucitó por él. Se nos manda a esperar. Allí está la obediencia en la virtud de la esperanza. Está contenida, podemos decir, es el corazón. Lo mismo con la caridad. Vemos en el libro del Génesis cómo Dios manda el orden de los elementos. Dice que en el principio había caos y Dios manda a él orden. Está presente la obediencia. Desde el principio está presente la obediencia. Hágase la luz, la primera palabra que pronuncia el Padre. Y después nos dirá Juan en su Evangelio, escribirá las palabras de Cristo: yo soy la luz del mundo. La luz vino y los suyos no lo reconocieron. Esa la voluntad humana no lo reconoció. Nuestra ceguera espiritual que heredamos por la desobediencia, el primer acto de injusticia, no les permitió reconocer al Salvador.
Después de la caída, digamos, el Padre Eterno necesita la humanidad de Cristo para redimirnos. Y Cristo obedece. Se encarna obedeciendo al Padre. Sufre como hombre obedeciendo al Padre. Es crucificado obedeciendo la orden del Padre para redimirnos. Lo vemos muy claro en la agonía, que en ese momento nuestro Señor experimenta la prueba, el verdadero peso, y como el Padre, como retirando la divinidad de su Hijo para que se sienta completamente humano, y el Señor lo resiente y dice: si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, obediente al Padre. Entonces, en la persona de Cristo vemos la obediencia de una manera perfecta, que viene a reparar el primer acto de nuestro primer padre en contra de Dios. Vemos también la obediencia en el orden de lo creado. En el principio había caos, oscuridad, desorden, y Dios viene a traer orden. Después de la caída, la creación permanece en orden, fija en Dios donde Dios la puso. Y cuando hacemos los giros del alma, la creación, es como ir recogiendo ese amor guardado que Dios tiene para cada uno de nosotros y que está esperando a que lo recojamos. Porque ahí está, no se ha salido la creación del lugar donde Dios la creó. Entonces vemos la obediencia. En la crucifixión vemos que hasta la misma naturaleza reconoce la reconciliación. La luz se retira, se estremece en la tierra, reconociendo la reconciliación. Vemos allí la obediencia. Vemos la obediencia en la persona de José, la persona de María. José, María son un ejemplo claro de obediencia para nosotros. Hágase en mí según tu palabra. La obediencia es parte de la vida de María. José, no tengas miedo de tomar a María por tu esposa, porque es obra del Espíritu Santo. Inmediatamente José obedece, no cuestiona. ¿Se fijan? Es la característica en José. José toma el niño y llévatelo, porque Herodes está buscando para matarlo. Inmediatamente no cuestiona, toma y obedece la orden dada. José regresa a tu tierra porque Herodes ha muerto, el niño está a salvo. Estoy poniendo mis propias palabras. Y José inmediatamente obedece la orden, no cuestiona. Tenía que ser así, porque Cristo tenía que nacer en un hogar donde reinara la obediencia al Padre. Vemos la obediencia en los reyes que vinieron de Oriente,
Cuando se les anuncia, no regresen por ese camino, inmediatamente obedecen. Y aún antes vemos la obediencia de ellos tres, que significaría, vemos la obediencia de ellos tres postrándose ante el niño rey, ante María y José. Que es la prefiguración de lo que las naciones deben hacer. Toda rodilla se debe doblar al nombre de Cristo. La obediencia siempre ha estado presente. Vemos la obediencia en María, que María no tenía que ser purificada, pero vemos la obediencia a la ley. La inmaculada, la pura, la sin mancha, no tiene por qué purificarse. No hay de qué purificarse. Pero sin embargo se somete a la ley. En obediencia. Sabemos que por la desobediencia nosotros hemos heredado lo que se desató en la persona, en la naturaleza, que llamamos la concupiscencia, el desorden de las pasiones que no existía antes de la caída. Pero ¿qué fue lo que desató este desorden en nosotros? Desobedecer el mandato de no comer de ese fruto. Porque al principio se les dio la obediencia, el mandato. Sean fructíferos. Puedes comer de todo lo que hay. Toma posesión de todo. Allí estaba el mandato de obedecer. El mandato de no comer de ese fruto. Pero la desobediencia desató lo que hoy conocemos como las pasiones desordenadas, la concupiscencia. Yo digo, la mancha del pecado original es desobediencia. Y pecado original es ausencia de Dios en la criatura. Les propongo esa interpretación. A través de la obediencia nosotros nos santificamos. Dios quiso utilizar la obediencia a los 10 mandamientos, a la ley, para llevar al hombre al orden a obedecer. Porque hay que enseñarle ahora a ser obediente. Porque caímos en el desorden. Y hemos heredado eso. La obediencia está presente en cada una de las virtudes teologales y cardinales. Ya les mencioné las virtudes teologales, cómo estamos llamados a creer, a esperar en una vida nueva y amar. Después de todo, Cristo mismo nos lo dice también en el Nuevo Testamento: ámense los unos los otros. No dijo si quieren, si se sienten con ánimos de amarse los unos a los otros, pero es un mandato. Allí está la obediencia, en el centro de esa virtud está la obediencia. Nuevamente les digo, es como el corazón de cada virtud que la hace palpitar y que le va infundiendo nueva vida. Esta obediencia a la cual estamos llamados a Dios
es algo a veces difícil de entender. Pero vamos al primer pasaje del catecismo que les mostraba, que dice que hechos miembros de la iglesia por el bautismo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea, le pertenecemos a Cristo, viene de la Sagrada Escritura. Entonces aquí como que me gustaría clasificar la obediencia con O mayúscula y después la obediencia con O minúscula, para poder entender qué es la obediencia. Como bautizados todos estamos llamados, nos decía, no nos pertenecemos a nosotros mismos, estamos llamados a obedecer ¿a quién? Pues estamos llamados a obedecer los mandatos divinos. Todavía aplican los 10 mandamientos. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Allí está la obediencia en el centro, nuevamente, como el primer mandamiento, como recargándose, como cimentado en la obediencia. Toda la ley divina cimentada en esta virtud de obedecer. Es como la base de los 10 mandamientos. Todos los bautizados estamos llamados a la obediencia. ¿A quién? Al Ser Supremo, a Dios. Y después vamos entonces a ver ahora la obediencia con O minúscula. Porque la obediencia con O minúscula, esa virtud, aplica para nosotros de acuerdo a nuestro estado de vida. Porque si la obediencia me santifica, cuando obedezco a Dios, eso me santifica. Cuando cumplo mis obligaciones de acuerdo a mi estado de vida, me santifica. Yo me santifico de esa forma. Ya lo mencionaba el padre Alfredo. En el prefacio nosotros decimos, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo. Es nuestro deber, en el cumplimiento de mi deber, de mi vocación, está mi salvación, me lo está diciendo el prefacio. Si celebro la misa todos los días, es un recordatorio. Me voy a enfocar solamente en el sacerdocio. O sea, el cumplimiento de mis obligaciones pastorales está mi santificación, mi salvación. Eso en general como obediencia. Porque a veces hay como una repugnancia a esta virtud. Porque implica entonces el aniquilamiento de mí mismo, lo que le dice el Señor a Luisa Picarreta. Implica que debo morir. Implica que debo primero cumplir mi obligación pastoral de acuerdo a mi estado de vida y después lo que yo quiera. Después, como quien dice, mis hobbies. Pero esta virtud que nos santifica, esta obediencia, tiene como propósito llevarnos a la unión con Dios. Y nuevamente les digo, palpita en cada una de las virtudes, está presente en la ley divina, en los mandamientos. Es como la que le da vida, pudiéramos decir. La que la sostiene, porque es mandato divino.
En la persona de Cristo vemos que toda su vida es obediencia. Entonces, si yo, como bautizado, pertenezco al que murió y resucitó por mí, quiere decir que es algo fundamental la obediencia, con O mayúscula, debe ser algo fundamental en mí, para poder crecer en las demás virtudes, algo fundamental. Y así lo vemos también en la persona de María y de José. Vemos que toda su vida de ellos es obediencia. Y aquí en la persona de María y José vemos las dos, pudiéramos decir. También en Cristo, porque el Evangelio nos dice, ustedes recuerdan el pasaje, cuando el niño se queda en el templo, Nuestra Señora le dice, ¿por qué nos has afligido? Después de la contestación de nuestro Señor Jesús, dice el Evangelio, y después el Señor Jesús se fue con ellos y siguió siendo obediente. En él vemos estas dos, o la clasificación de la obediencia, con O mayúscula y con O minúscula, en la persona de Cristo. Lo vemos en la persona de María, lo vemos en la persona de San José. Y es lo que vemos también en la persona ahora de Luisa Picarreta. Luisa, como bautizada, ya no se pertenece tampoco a ella misma, se pertenece a Cristo. ¿Y cuál es la misión de Luisa Picarreta ahora, hablando de obediencia con O minúscula? Ella quiere ser misionera, quiere ser religiosa, y hasta se queja, le dice a nuestro Señor, pero mira, nomás aquí estoy acostada, postrada en esta cama y pudiera hacer tanto bien. Y el Señor le dice, tú haces más bien que todos los misioneros, porque no has entendido que esta forma de vivir, no has entendido lo que quiero hacer contigo. Esa es una vida con Dios, dejando que Él obre en nosotros. Bueno, entonces en la persona de Luisa vemos esta clasificación. ¿Cuál es la misión de Luisa Picarreta? Allí en los numerales que les di, los primeros 4, allí los van a encontrar. Dice, Luisa Picarreta es depositaria, bueno, es depositaria de este don, pero la obediencia de Luisa Picarreta es escribir todo lo que nuestro Señor le revela. Y no es como que si quiere, y a veces no quiere, pero ella por obediencia, porque ese es su estado de vida, alma víctima, está obligada por obediencia a escribir todo lo que sucede, todos esos diálogos, podríamos decir, divinos entre el alma víctima y Jesús. Está obligada, como ya lo mencionaba en el tema anterior del Padre Alfredo, ¿verdad? Para ella era un sacrificio que viniera el sacerdote y le diera la bendición, salía de ese estado, de ese trance. Entonces, en la persona de Luisa Picarreta también vemos esta clasificación de esta virtud. Que nosotros, de acuerdo a nuestro estado de vida, y pues lo podemos ver. ¿Cuál es nuestro llamado como sacerdotes? Como bautizados, como sacerdotes, ¿cuál es el llamado que el Señor nos hace? ¿Cuál es la invitación? ¿Cómo nos llama a que a través de esta virtud de la obediencia nosotros vengamos a dejar que sea Él quien corone nuestro ministerio? Y lo dice en el llamado a los sacerdotes. Muchas veces sientes la fatiga y en vez de partirles el pan a los feligreses se quedan en
ayunas. Vivir en ese estado de vida que el Señor nos llama es someternos a la obediencia de nuestro bautismo, de nuestro llamado bautismal, las promesas bautismales, en plenitud. Y en realidad esta ciencia divina viene a hacernos vivir en plenitud nuestro bautismo. Viene a coronar el bautismo, viene a coronar todo en nuestro ministerio, porque en la divina voluntad ya entonces, ya no es solo Jesús obrando en persona Christi cuando está celebrando el sacramento. Es ahora a través de esta unión de voluntades, Cristo operando en ti en cada momento. Ya no solamente cuando celebran los sacramentos, pero a cada instante, como nos dice la biografía, sin intervalos, recibiendo esa vida divina a cada instante. Pues, ¿cómo nos vamos a configurar? ¿Cómo nos vamos a configurar, a uniformar a la persona de Cristo? El Señor con Luis Apicarreta lo hace a través de las virtudes y lo sigue haciendo a través de las virtudes también con nosotros. Luis Apicarreta, el Señor le dice a Luis Apicarreta, ahí en el volumen 24, en agosto 2 de 1928, ella dice: estoy creando en ti las disposiciones, en tu alma las disposiciones para darte este regalo. Entonces, como les decía, que debemos ver toda esta preparación de las virtudes de Luis Apicarreta, la debemos ver como preparación para recibir el bien mayor. Está disponiendo el alma de Luis Apicarreta, enseñándola, adoctrinándola, llevándola, para que pueda poseer este don en su plenitud. Y a través del ejemplo de Luisa, nosotros podamos seguir el mismo ejemplo, porque también se nos han dado las virtudes teologales. Entonces, si alguien, o los que dicen que ya no necesitamos las virtudes, yo pienso que ese es un error. Porque así como el Señor necesita nuestra voluntad humana para que su voluntad divina opere en nosotros, para que haya el intercambio de voluntades, necesita ver en nosotros la virtud para que la voluntad de Dios pueda operar en nosotros. Pero entonces ya en nosotros, existiendo la virtud, digamos el molde de la virtud, en Dios sabemos que no hay virtudes, hay atributos o cualidades divinas. Dios no crece en amor, porque es el amor mismo, y nos lo dice en el primer volumen, en el segundo volumen. Él es la caridad misma, la fe misma. Eso se podría escuchar como herejía, pero no es que Dios sea bueno, Dios es la bondad misma. Es cuando existe en nosotros la virtud, el atributo divino puede operar en mí. Dios, el atributo divino, el amor de Dios, ahora operando en la criatura. Y es lo que operaba en la persona de la Santísima Virgen María. A la Virgen María no le costaba trabajo ser buena. Sí crecía en cuanto a criatura, recibía cada vez más. No hubo ningún instante en que ella estuviera solamente 99% llena de gracia.
Siempre estuvo rebosante, llena de gracia, pero era el atributo divino en ella, operando el amor, la fe, la esperanza. Y es lo que el Señor Jesús quiere hacer con Luisa Picarreta y con cada uno de nosotros. Luisa Picarreta viene siendo como el prototipo para todos nosotros. Entonces, por eso esta formación. Para que pueda operar en nosotros tiene que haber una voluntad, para que haya intercambio de voluntades. Una vida humana para que venga a operar en mí una vida divina. Para que opere el atributo divino en mí, tengo que tener la virtud formada. Y por eso el Señor lleva a Luisa Picarreta por ese camino. Es el camino de la iglesia. Es el camino de la iglesia y lo vemos desde el principio, en el bautismo que se nos dan esas tres virtudes. Y son orgánicas. O sea, tienen que crecer, como lo mencionaba el padre Alfredo también. Tienen que crecer en nosotros, y lo pedimos en el rosario. El rosario tradicional, no sé ustedes, pero en mi casa aprendí el rosario tradicional después de los misterios, la ejaculatoria. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hija, Virgen Purísima. Antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Nuestra esperanza para que la alientes. Nuestra caridad para que la acrecientes, la inflames. Entonces allí en el rosario vemos cómo a través de esta oración estamos también obedeciendo lo que se nos pide en el bautismo. Ya no pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Cristo, y como Cristo tenemos que crecer en fe. No que Él haya crecido como persona divina, la fe en Él, pero nosotros sí tenemos que crecer en esa virtud, y así nos vamos conformando más en Dios. Bueno, me encanta cuando el Señor da las definiciones en el libro del cielo, porque no le podemos argumentar. Si yo creo que el libro del cielo es revelación dada por Cristo mismo, entonces debo de creer lo que el Señor me dice aquí también. En el volumen 2, en octubre, creo que está en sus hojitas, ¿qué es la obediencia? Dice el Señor, ¿quiere saber qué cosa es la obediencia? Y Él mismo le contesta a Luisa Picarreta en el volumen 2, octubre 3 de 1899. Dice lo siguiente el Señor. ¿Quiere saber qué cosa es la obediencia? Dice, la obediencia es la quinta esencia del amor. Esencia del amor, fíjense. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído por el sacrificio más doloroso. ¿Cuál es? El destruirse a sí mismo para vivir de Dios. ¿Cómo nos vamos a uniformar con Cristo? A través de las virtudes, en especial
Para nuestro tema hablamos de la obediencia. A través de la obediencia de las demás virtudes nos vamos a uniformar en la persona de Cristo. Porque la obediencia dice, en la última frase que les leí, nos lleva al sacrificio perfecto, que es destruirnos a nosotros mismos. ¿Y quién murió a sí mismo para salvarnos? Cristo. Es a través de esta señora obediencia que ya algunos santos la mencionan, San Francisco de Asís, María Valtorta, que está por la misma línea de Luisa Picarreta. Entonces se menciona la señora obediencia. Específicamente para Luisa Picarreta les decía el llamado a su misión. Para cumplir su misión tienes que escribir estos diálogos divinos que suceden entre tú y Cristo. Entonces fíjense cómo la obediencia, aunque a veces es algo que no nos gusta, sí nos santifica. La obediencia está en la cruz también. Es decir, es como el corazón, yo diría es el corazón de la cruz también. Porque el Cordero obediente al Padre, destruyéndose, muriendo a sí mismo, el sacrificio más doloroso por amor a cada uno de nosotros. Entonces el Señor Jesús también quiere llevar a Luisa Picarreta a tener un encuentro con Él a través de la iglesia, yo diría. Luisa Picarreta va y tiene un encuentro con Jesús por el camino de la iglesia. Y es obediente. Es que está en su siguiente hojita, volumen 2, agosto 17 de 1989. Ahí nos dice el Señor Jesús, ¿sabes por qué esta noble señora obediencia es como tú dices? Porque da muerte a todos los vicios y naturalmente alguien que debe hacer sufrir la muerte a otro debe ser fuerte, valeroso, y no solo logra con esto, se sirve de las impertinencias y de los caprichos. Más abajo, que viene del mismo volumen 2, en agosto 17, el Señor va hablando más sobre esta señora obediencia. Quita los vicios, trae la paz, porque nuevamente en el cumplimiento de nuestra vocación está nuestra salvación. Yo siempre me acuerdo del prefacio. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Entonces veamos nuestro llamado, y allí vamos a encontrar nuestra salvación y vamos a llevar la salvación, vamos a ser portadores de la salvación. Y como sacerdote pues estamos llamados al sacrificio. No podemos hablar del sacerdocio sin el sacrificio, porque están unidos y lo vemos en la persona de Cristo.
No podemos hablar de sacerdocio sin obediencia. Lo vemos en la persona de Cristo. Como sacerdotes estamos llamados a ser puentes. Podríamos decir, a ser puentes para que otras almas tomen el altar como pedestal al cielo, podríamos decir. Y sin el sacrificio, sin la obediencia, sin la uniformidad con Cristo, no podemos lograr eso. Entonces no podemos llegar al cumplimiento de nuestra vocación. Entonces también diría que así como es necesario llegar al conocimiento y poder vivir en esa ciencia, para poder vivir en plenitud nuestras promesas bautismales, es necesario para nosotros, como sacerdotes, llegar al conocimiento, y si el Señor nos lo permite, un día a la unión y consumación, para vivir en plenitud nuestra vocación sacerdotal. Porque mientras tanto estamos en intervalos, digamos como a medias. Y así todos los bautizados recibimos vida divina ahora, se va la presencia de Cristo en nosotros, perdemos la gracia, regresamos cada 8 días, si bien los que van cada 8 días se llenan nuevamente de la presencia divina, se va la presencia divina de la persona, quedamos vacíos nuevamente, y ese intervalo, los que asisten a misa todos los días, hay intervalos, pero en este conocimiento vamos a llegar a vivir en plenitud nuestro bautismo y nuestro estado de vida. Vamos allí mismo al volumen 2, en febrero 28 de 1899. Ahora vamos a ver lo que el Señor le dice a Luisa Picarreta a través de obrar con pureza. Y aquí también me gustaría hacer como 2 clasificaciones. La pureza en el obrar. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta que consiste prácticamente en hacer todo por amor a Dios, a Él mismo. O sea, la pureza en el obrar. No estamos hablando de la castidad, sino tener recta intención. En el Evangelio hay un pasaje en que el Señor Jesús, creo que es a Zaqueo, Natanael, que le dice: un verdadero judío, en ti no hay doblez. Es un complemento. En otras partes encontramos que el Señor Jesús dice: ay de ustedes. Y les dice a los fariseos, y así a los escribas. Pero lo que le dice a Natanael es un complemento. En ti no hay doblez. Casi como que le está diciendo: hay pureza, hay rectitud. Si el Señor Jesús tal vez me hubiera querido revelar o expresar ese complemento de otra forma, tal vez le hubiera dicho: en ti hay pureza de intención,
en el obrar. Y es lo que quiere de nosotros. Si el Señor Jesús estuviera hoy aquí, no me digan, no levanten la mano, pero ¿de cuántos de nosotros pudiera decir en ti no hay doblez? No levanten la mano. Entonces, de esta manera vemos que cuando el Señor Jesús le habla a Luisa Picarreta, a través de tener la recta intención, siempre hacer todo por amor, la pureza. En ese tema no estamos hablando de la pureza como castidad, estamos en el obrar, la recta intención. Entonces allí en ese pasaje dice lo siguiente el Señor Jesús, volumen 2, febrero 28 de 1899, dice: mira, todo lo que haces pasa al cielo, por eso ve la pureza en la cual debes obrar. Todo lo que haces pasa al cielo. Más adelante se lo explicará en el volumen 14, mayo 27 de 1922. Que todo lo que los actos que hace, Él los diviniza, pasan a ser de actos humanos a actos divinos. Y por eso les dice, tienes que ser atenta y tener presente el acto actual. Se lo dirá en el volumen 14, pero fíjense, de aquí en el volumen 2 ya le está diciendo, todo lo que haces pasa al cielo, de manera que tiene que estar limpio, sin mancha, rectitud. Todas las obras que haces pasan al cielo. Por eso, ve la pureza con la cual debes obrar, pensando que todos tus pasos, palabras y obras vienen a mi presencia. Y si no son puros, esto es hecho. Y si estos no son puros, esto es, hechos por mí, yo siento por ellos un gozo grandísimo y lo siento alrededor de mí. La pureza en el obrar es algo que el Señor le está enseñando a Luisa Picarreta y le está uniformando a Cristo, a sí mismo. Este volumen 2 pues está lleno de todas estas enseñanzas, de todas las virtudes. Cómo uniformarnos con Él. En octubre 25 de ese mismo volumen, el Señor Jesús le dice cuál es la finalidad, o cuál debe ser la finalidad del obrar de Luisa. Nuevamente, octubre 25, 1899. Y el único medio en que tú hagas siempre todas tus obras con la sola finalidad de agradarme, y que uses todos tus sentidos y potencias, tu voluntad, tu inteligencia, tu memoria, con la finalidad de amarme y glorificarme.
es nuestro deber y salvación glorificarte, Padre eterno. Nuevamente el prefacio. Hace cada pensamiento tuyo palabra y todo lo demás. No quiero otra cosa que el amor que tienes hacia mí. Ustedes ven en estos mismos escritos está contenida la obediencia, está como escondida ahí abajo, porque el Señor le está ordenando a Luisa Picarreta. No le está diciendo si quieres, Luisa, o cuando sientas, como que estás bien. Le está diciendo en todo tienes que hacer esto. Así tu eco subirá, agradable a mi trono, y endulzará mi oído. Vamos ahora a agosto 21. Miren lo que tiene el libro azul, dice el número 3. Mientras Jesús así decía, comprendí que hablaba en el modo como en días pasados, mientras sufría acervos dolores en mi interior, iba diciendo. Luisa Picarreta sufre los dolores, acervos dolores, dice, Jesús mío, esta es Luisa Picarreta, Jesús mío, todo por amor tuyo, estos dolores sean tantos actos de alabanza, de honor, de homenaje que te ofrezco. Estos dolores sean tantas voces que te glorifiquen y tantos testimonios que digan que te amo. Vemos la obediencia con O minúscula en la persona de Luisa Picarreta, porque su misión es ser alma víctima. Entonces ella está ofreciendo cada acto suyo, cada dolor, en cumplimiento de su misión, de su vocación, diríamos. Allí encuentra ella su santificación y Cristo, Dios, la glorificación. Una de las cosas que cuando las virtudes están animadas en nosotros, por la voluntad humana, por la voluntad divina operando en nosotros, fíjese que ya no crecen solamente en el momento en que se nos presenta la oportunidad de crecer en aquella virtud particular, sino que están siendo animadas a cada momento, porque es la vida o la voluntad divina obrando en nosotros. Entonces, con cada acto unido a la voluntad de Dios, cada virtud es fortificada. Ya no tengo que esperar a encontrarme aquel que sabe cómo hacerme enojar para practicar la paciencia, o para que esa virtud sea fortificada, sino que va a ser fortificada a cada momento, y cuando llegue aquel encuentro, aquella oportunidad de crecer en esa virtud, pues será el momento en que aquella virtud será puesta a prueba. Pero yo no tengo que esperar a que sea fortificada hasta que llegue el momento de la prueba, porque es la vida divina operando en mí. Y eso es a lo que debemos aspirar a llegar un día. Si fue posible en la persona de Luisa Picarreta, y si el Señor nos deja a Luisa Picarreta como testamento para nosotros caminar el mismo camino en la iglesia, con las ayudas de los sacramentos,
Esa debe ser también nuestra visión, de poder llegar a esa unión con Cristo y esa consumación, aprender a hacer aquí lo que esperamos hacer un día o lo que esperamos hacer por toda la eternidad. Aprender a hacer aquí o empezar a hacer aquí lo que esperamos hacer en la eternidad. Porque en la eternidad los santos ya viven esa unión mística de acuerdo a la capacidad que ellos desarrollaron aquí. Y con tantos sufrimientos, mortificaciones, sacrificios que vemos en los santos, persecuciones, pero aquí el Señor nos está poniendo a Luisa Picarreta como ejemplo, nuevamente como testamento en la iglesia, dejándonos todas las ayudas de los sacramentos para que lleguemos a esa meta, unión con Él. Pues tenemos que partir de las virtudes. Entonces, cuando alguien nos dice que ya necesitamos virtudes, pues qué bonito sería, tal vez muy fácil, pero no. Yo diría que eso pues sería como una herejía. Bueno, vamos ahora a febrero 28. Ese pasaje está lleno de mucha enseñanza. Es el primero del volumen 12. Bueno, en este pasaje del volumen 2, que es el primer pasaje, está lleno de ejemplos de la obediencia. Dice el Señor Jesús allí en ese pasaje, dice. Vamos a empezar con Luisa. Dice: esta mañana, habiendo celebrado la misa del confesor, he recibido también la comunión. Mi mente se encontraba en un mar de confusión por causa de esta obediencia que viene dada por el confesor. Aquí nos dice exactamente cuál es la obediencia, para que no piensen que me estoy inventando. Dice: la obediencia de escribir todo lo que pasa en mi interior. Nuevamente yo diría, esa es la obediencia en Luisa Picarreta con O minúscula, porque ese es el llamado de ella. Allí mismo en ese pasaje, el Señor más adelante, después de que le dice todos los actos que tú haces aquí entran al cielo, dice: por eso siempre tienes que tener los ojos en lo alto, porque eres del cielo, obra para el cielo. Todos nosotros somos obra para el cielo. Todos nosotros somos obra para el cielo. Entonces, lo que el Señor Jesús nos quiere dar nuevamente, pues, a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y a través de estos escritos, nos quiere llevar por el camino para encontrar nosotros la plenitud, la perfección. ¿Cuál es el documento de la iglesia que nos dice que solo en la iglesia hay plenitud? Que en la iglesia encontramos la plenitud de la verdad. A través de este camino espiritual vamos a encontrar la plenitud. Nuevamente les repito,
de nuestro bautismo, de nuestro llamado sacerdotal. Y vamos a llevar a los que se nos han encomendado a encontrar la plenitud, y no solamente a encontrar la plenitud que es Cristo, sino llevarlos a la unión con la plenitud que es Cristo. Entonces, no debemos de tener miedo, de predicar la divina voluntad, de darla a conocer. No debemos de tener miedo a leer los libros, a cimentarlos, a encontrar el cimiento en el catecismo. Porque aquí está la enseñanza de la divina voluntad, aquí está. Pero lo que pasa es que no conocemos. Fíjense, este pasaje del catecismo es bien interesante y nos dice lo que estamos llamados a hacer. Vamos a regresar nuevamente a este pasaje del catecismo. Dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que pertenecemos a Cristo que murió por nosotros, por lo tanto, tenemos que ser obedientes como Él lo fue. Y les expliqué que en la obediencia, con no mayúscula, todos estamos llamados a esa obediencia, todos los bautizados. En el Catecismo, en 358, encontramos lo siguiente, dice: Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios. ¿Están de acuerdo? Y básicamente es el primer mandamiento. Pero fíjense, si el catecismo nos dice aquí claramente, casi como quien dice, están llamados, si me dijeran, ponlo en otras palabras, la siguiente frase yo la pondría del catecismo, diría: y está obligado a hacer los giros en la creación. Porque fíjense lo que dice, después de que dice: pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda su creación. La iglesia me está diciendo: estoy llamado a ofrecerle a Dios su misma creación. Yo, al hacer los giros del alma, estoy obedeciendo a la iglesia, porque estoy ofreciéndole su propia creación a Dios. Solamente para ilustrarles que a través de esa doctrina obedezco lo que la iglesia me dice, obedezco a mis promesas bautismales, llego a perfeccionar ese llamado que la iglesia me pide. Entonces, si nosotros vemos esa doctrina, esa enseñanza del Señor Jesús a través de los lentes, a través de los ojos, las enseñanzas de la iglesia, vamos a encontrar que tienen un sentido. Es totalmente coherente el libro del cielo con la enseñanza de la iglesia. Y nos va a llevar a esa perfección. Sean perfectos como el Padre es perfecto. Bueno, entonces estas virtudes pues nos llevan a la perfección, y la medida es Cristo. No sé cuántos minutos me quedan. ¿Ya se acabó? ¿Puedes cerrar, padre? Ok. Bueno.
gustaría cerrar, no sé si está en sus hojitas, pero me gustaría cerrar con una oración al Espíritu Santo que está en el volumen, allí en el libro del cielo. Vamos a ver si la encuentro. Bueno, se me fue en la pantalla, pero dice lo siguiente, es el volumen 35. Es el volumen 35. Es una oración al Espíritu Santo pidiendo por este regalo. Les invito a que todos la hagamos juntos y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh querer supremo, a reinar sobre la tierra, inicia todas las naciones, vence y conquista a todos. Amén. Amén. Muchas gracias.